Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día histórico para el derecho de las mujeres aquí en Francia. Las dos asambleas, reunidas en Congreso en Versalles, votan una reforma que introduce el derecho al aborto en la Constitución francesa. Una manera de impedir que un futuro gobierno populista prohíba el aborto. Reforma que ha sido votada incluso por la extrema derecha, poco inclinada habitualmente a defender ni el derecho de la mujer ni el de los artistas, como bien sabe nuestro invitado de hoy, el artista uruguayo Miguel Núñez Rauchert. Muy buenas tardes, Miguel. Miguel Núñez Rauchert. Bienvenido sobre todo a Radio Francia Internacional. Gracias. ¿Es cierto que la dictadura uruguaya te cerró la Escuela de Bellas Artes allí en Montevideo? Sí, justo. Yo terminaba mi bachillerato en Montevideo y justo ese año fue el golpe de Estado en 1973 y una de las primeras medidas que tomaron fueron cerrar la Escuela de Bellas Artes y otras instituciones, pero la Escuela de Bellas Artes fue automático, una de las primeras. ¿Pero qué tenían los militares contra la Escuela de Bellas Artes y contra los artistas? La Escuela de Bellas Artes tenía mala fama, tenía fama de izquierda, tenía fama de nido de subversivos. Y pasó tal cual, ¿no? Creo, no estoy seguro, pero creo que estuvo durante todo el periodo dictatorial, estuvo cerrada la escuela. 14 años, ¿no? Bueno, tuvo algo positivo, te empujó a viajar a Buenos Aires, ¿no? Ahí, exacto. Y luego hubo otra dictadura, creo, por ahí en Argentina. En Argentina, y rebelote, como se dice en francés, las escuelas, porque en Buenos Aires son 3 escuelas, las escuelas de Bellas Artes fueron cerradas. Terrible. Menos tiempo, creo. Hablaremos de eso. Permíteme, Miguel, sí, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Montevideo en 1954, donde me decías que ya de niño eres atraído por la pintura. Me contabas que en casa de tus padres había pinturas por todos lados. Sí, había pinturas, sí. Y que tú te extasiabas mirándolas, ¿no? ¿Qué te interesó de pequeño en esos cuadros? Lo que más me impresionó, los colores, la forma, y siempre estuve atraído por la pintura, por el color. Empecé muy pequeño en un taller, en uno de las escuelas donde asistí. Había un taller de artes plásticas y ahí comencé a pintar a la gouache, a la témpera, y empecé a pedir material y a trabajar yo en mi casa. Y esos cuadros me atraían, me fascinaban, cuadros que pertenecían a mi abuela, otros que mi madre compraba. Había bastante obra. Ese taller pertenecía a 2 artistas argentinos, a Eduardo y Beatriz. Es cierto que podías consultar su importante biblioteca de arte, ¿no? En aquella época no había internet, increíble, ¿no? Pero no existía internet. Exacto, sí. En mi casa había muchos libros, pero no libros de arte, forzosamente. Había enciclopedias y libros, ¿no? Y ahí sí tenía una enorme biblioteca donde había todo lo que yo podía en esa época. Me parecía impresionante poder tener al alcance todas esas obras. Imagino que te dieron consejos. ¿Cómo fue esa relación con esos 2 argentinos? Se estableció una relación muy fuerte, yo los tenía muy presentes. Y aparte fui durante varios años. Comencé cuando tenía 11 años y hasta los 19 que partí para Buenos Aires, digamos que me instalé en Buenos Aires. Todos esos años asistí a ese taller y representaban casi como de la familia, digamos. Fueron realmente muy importantes en mi carrera, en mi decisión de ser artista, de continuar los estudios, de exponer. Fueron 2 personajes muy importantes.
te vieron crecer y convertirte en un hombre, ¿no? Llegaste como niño y allí, como decíamos, gracias a la dictadura de Montevideo, vas a instalarte en Buenos Aires. Exacto. Imagino que allí cambió también tu vida, ¿no? Completamente, sí. Porque en Montevideo yo era un joven sin experiencia, que viví siempre en una familia muy rodeado de familia. Y en Buenos Aires me encontré solo y luego pronto, muy rápidamente, empecé a trabajar también en Buenos Aires y trabajar y pintar y participar y entrar de lleno en un ambiente artístico mucho más importante que en Montevideo, y hacerme amigos y compartir exposiciones y todo eso significó un cambio enorme. Además, como uruguayo no eres considerado verdaderamente como extranjero, ¿no? Allí, ¿o sí? Un poquito, pero no mucho. Digamos, somos similares, claro, la forma de hablar, la cultura es muy próxima. En realidad, los uruguayos globalmente somos apreciados y tenemos buena fama, digamos, en Argentina y en Buenos Aires. Se puede decir que hay una relación como los franceses y los belgas. Exacto. Hay algo parecido, ¿no? Muy parecido. Yo siempre pienso en eso, que hay una similitud muy grande entre franceses y belgas, sobre todo la Wallonia en Bélgica, ¿no? que son francófonos, y que tienen mucha similitud entre los uruguayos y los argentinos. Argentina, un gran país como Francia, y Bélgica, un pequeño país, sobre todo la Wallonia, pequeño país como el Uruguay. Los franceses se burlan un poco de los belgas, cuentan chistes de belgas. ¿Hay lo mismo en Argentina? ¿Se cuentan chistes de uruguayos? Creo que no, creo que no. Son más educados los argentinos, quizás. Es otra. ¿Y volvías los fines de semana a Montevideo? No todos los fines de semana, no. Volvía sobre todo para cuando podía, en vacaciones, y no estaba bastante afincado en Buenos Aires, no volvía todos los fines de semana. Pero cuando volvías en barco. En barco. Y eso seguramente te marcó tanto que muchas de tus pinturas aparece el puerto de Montevideo. Ahora, en un momento barcos. dado. Sí, todo comenzó cuando encontré una foto de ese barco. Eran barcos grandes, que transportaban mucha gente, porque hay mucho tránsito entre Montevideo y Buenos Aires. Son dos ciudades, dos capitales que están relativamente cerca. Y entonces ese gran barco eran antiguos barcos que venían a España, fíjate. Y que fueron, como estaban ya viejos y en desuso, se utilizaron y entonces atravesaban el estuario muy lentamente para durar, que el viaje durara toda la noche, digamos. Porque ahorraban energía, además. Nos embarcábamos a las tipo 8 de la noche y llegábamos a las 7 de la mañana a Montevideo. O sea que dormíamos y todo eso. Y todo eso se volvió mis recuerdos volvieron gracias a una foto que encontré en donde había este barco. Si no era este barco, era muy similar. Entonces rememoré todo eso y me dieron ganas y pinté una primera obra que figura en el libro, después hablaremos del libro, y a partir de esa obra empecé a desarrollar y a rememorar, y encontré un montón de fotos que yo tomé en el puerto de Buenos Aires, sobre todo, y en el puerto de Montevideo. Digamos a nuestros oyentes que en un principio tus temas eran la figura humana, retratos, parejas, y que de pronto, gracias a esa foto, quizás dejas completamente los seres humanos, quizás perdiste la fe en el ser humano. No, en absoluto. Pero no dejé completamente. Yo sigo trabajando retratos y personajes. Ahora, el personajes son mucho menos importantes. Se ven pequeños personajes y a veces un poco más importantes, pero digamos, el personaje pasa a un plano menos importante, y todo lo que es el mar, el puerto, el barco y todo eso, y la ciudad tomaron una importancia mucho más grande en mi obra. Creo que fue la etapa
yo no la reniego para nada. Fue muy importante para mí toda esa etapa donde trabajé mucho alrededor del ser humano y hubo un cambio. En un momento dado hay una saturación, hay algo que se quiebra y que dice, bueno, empecé a explorar otros temas y me sentí cada vez mejor y me dieron ganas de continuar profundizar otros temas y otros ambientes y otros colores y materias. Y fue así que cambié, digamos, que hubo un cambio rotundo. Pero otra dictadura en la Argentina te empuja a venir a Europa, primero a Madrid, luego aquí a París, a principios de los 80. Eso sí fue un salto, ¿no? No viniste en barco, imagino. ¿O sí? Pensé venir en barco, ¿sabes? Pensé venir en barco y luego incluso había comprado un pasaje en barco. Y luego hubo una serie de circunstancias que tuve que anular ese primer viaje, que fue alrededor del 80, y la segunda vez, que fue la definitiva, porque para mí ya era un viaje, en mi consciente creo que ya era un viaje definitivo, fue 2 años más tarde, en el 82, y ahí tomé un pasaje de avión. Es más corto, Pero ¿no? es cierto que lo que me empujó, bueno, desde niño siempre tuve muchísimas ganas de viajar y de conocer Europa, y tenía una educación muy francófila por el lado de mi madre, y Francia para mí era un poco el sinónimo de la pintura, del arte, de la cultura. Y entonces llegué aquí, me quedé fascinado y de ahí no me moví, digamos, de aquí no me moví. Hace 40 años ya. Llegas a París precisamente plena presidencia de Mitterrand, Sí. Y también con Jacques Lang como ministro de Cultura. Ajá. Me has contado que no fue difícil ser aceptado por la sociedad francesa, ¿no? No. Era un buen momento para llegar a Francia. Fue un buen momento, sí. Y yo ya hablaba un poco francés y me expresaba más o menos bien, y eso me ayudó bastante. Y luego encontré un ambiente latinoamericano muy importante y me sentí en las nubes. Estaba fascinado, a pesar de que, bueno, como siempre, cambiar rotundamente de continente, de país y todo eso es difícil, pero bueno. Para mí creo que fue más fácil que para otras culturas, otro tipo de inmigrantes. Yo era un inmigrante en ese momento que llegaba a París. Han cambiado mucho las cosas desde Exacto. entonces. No es tan fácil hoy en día. Completamente. Hablando de la exposición que inauguras el próximo 15 de marzo en la galería Le Pavé d'Orsay, a apenas 100 metros del Museo d'Orsay, sí, viene acompañada por la publicación de un libro monográfico dedicado a tu obra reciente, y es firmado por 2 críticas francesas, críticas de arte, Lydia Haramburg y Dominique Vergnon, en el que subrayan tu conexión con el realismo, con la pintura realista. Y me gustaría saber si nunca te has sentido tentado por las sirenas del arte conceptual. Mira, discúlpame, Dominique es un señor, es Perdón, un hombre. Perdón mi ignorancia. Exacto. Lydia Haramburg es una crítica y Dominique Vergnon es un señor, un crítico. Repito, ¿te Exacto. sentiste alguna vez tan tentado por las sirenas del arte conceptual? No, la verdad que no. La verdad que siempre he tenido, puede ser que ya del inicio tenía una educación cultural, artística bastante, puedo decir entre comillas, clásica, técnica, color, materia, composición y todo eso, que trabajé muchísimo. Y luego siempre me mantuve un poco a distancia de todo eso. Lo miro con interés, encuentro cosas muy interesantes en instalaciones y en otro tipo de expresión que no es la pintura, pero al fin y al cabo, para mí, la materia, el color, el pintar en sí es un gran placer y es mi forma de expresión. Y me parece que sería algo artificial, digamos, de hacer otra cosa. Creo que las obras conceptuales son muy interesantes, pero en muchos casos para mí, el concepto toma demasiada importancia.
y la obra en sí a veces es una banalidad total. El aspecto formal Exacto. se abandona. Se abandona, se olvida completamente y queda el discurso. Y para mí la pintura y el arte, la fotografía y otros medios, no solamente la pintura, escultura y todo lo que hay alrededor del arte, el hecho de hacer y de transmitir cosas a través de la materia, de la obra en sí, es muy importante. Puede ser el concepto también importante. Lo ideal es cuando los dos se conjugan, digamos. Precisamente tu pintura expresa muchas cosas. Quizás viéndola pienso en la deshumanización de nuestra sociedad, ¿no? Esos grandes edificios que no dejan sitio al hombre, ¿no? ¿Has pensado en eso? Sí, seguramente. Sí. La soledad, cómo el hombre moderno está aislado, está muy en esas conjuntos enormes de edificios. Estamos viendo obras que has pintado con Nueva York como modelo. Quizás es lo más fotogénico, la ciudad más fotogénica del mundo, con permiso de París, por supuesto. Sí, Nueva York fue un shock enorme para mí desde el punto de vista visual, pero sabes que son solamente algunas. Otras, por ejemplo, esa que se ve actualmente, eso es Río de Janeiro. Imagínate. Sí, es la parte, el centro de Río de Janeiro. O sea, me inspiré muchísimo de Río, de Buenos Aires, de Chicago, de otras ciudades, no solamente New York. Quizás, aunque New York fue la primera shock, en tener que... Sí, totalmente. Con París como base vas a empezar a exponer en el mundo entero, en América, en Europa, en Londres, en Madrid... y hasta en Buenos Aires. Es cierto que expusiste en el Centro Cultural Recoleta. Sí. ¿Qué recuerdo este? Hace mucho tiempo. ¿En el 96 quizás? Fue en el 96. De los 90, hace mucho tiempo presenté un proyecto de exposición en ese año, un año antes, y me dieron una sala en pleno centro, que es un lugar muy bonito, muy bello, el Centro Cultural, y con un público enorme, y es un lugar donde hay un intercambio y hay toda una dinámica artística en todo nivel, danza, exposiciones, cómics. Fantástico, el ambiente cultural en Buenos Aires, increíble. Para mí fue una de las exposiciones que más me han dado placer, que me han gustado, porque ya tener ese público que se interesa, que va, que pregunta, para mí fue fantástico. ¿Más que exponer en Montevideo, por ejemplo? Fue diferente. En Montevideo el gran placer es volver a mi ciudad natal, que estoy muy, digamos, arraigado a mi ciudad, a pesar de que hace 40, 50, no sé cuántos años que me fui. Más de 40. Más de 40. Pero vuelvo con un gran placer a Montevideo y era para mí una frustración de no haber nunca expuesto allá. Y luego cuando me invitaron y acepté con un gran placer, pero bueno, el lugar no es igual, eran salas oficiales, pero el público no era el mismo, digamos, la frecuentación del lugar no era la misma. Vives, como nos decías, desde hace más de 40 años aquí en Francia. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber dejado tu Uruguay natal? No. Yo vuelvo con gran placer, pero puedo decir que yo tengo 3 nacionalidades. Soy uruguayo, argentino y francés. Y un poco belga, ¿no? Me decías. Un poco belga. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en la galería Le Pavé d'Orsay, justo la acera de enfrente del Museo d'Orsay, casi a escasos metros del Museo d'Orsay, para la inauguración de la exposición del artista uruguayo Miguel Núñez Rauchert, donde estará ya disponible precisamente el libro monográfico dedicado a su obra reciente. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Stephen Hesley y a Mathieu Leroy, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, en Montevideo seguro también. Que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que precisamente emite desde Montevideo para todo el continente, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.